Muy buenas noches, Víctor, Muy bienvenido. buenas noches. Nos traes un tema, entomofagia. Así es, entomofagia, o como diría Pumba, viscosos pero sabrosos. Sí, pues esta costumbre, esta ancestral de comer bichos, de comer insectos, que pues dada nuestra construcción social puede parecernos bastante distante, repulsivo, pero que sin embargo representa pues muchas posibilidades nutricionales para la independencia alimentaria y también un motivo de reflexión, porque no solamente comer bichos, es todo un entramado biocultural, social, incluso económico, del cual debemos en todo momento de reflexionar. Pero ¿qué te parece si empezamos ya derecho a ver esto que nos dijeron dos especialistas en el tema? Si bien los europeos del siglo XV ya tenían referencia del consumo de insectos en la dieta de algunas culturas asiáticas y africanas, fue con su llegada al denominado Nuevo Mundo, la actual América, la que les sorprendió por los hábitos alimenticios de los nativos. El Códice Florentino, amplia fuente de referencia de los usos y costumbres de estas culturas, y escrito en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, da cuenta de 96 especies de insectos comestibles en Mesoamérica. Actualmente en el mundo, 1.900 especies de insectos son consumidas por unos 2.000 millones de personas en 80 países del mundo. En México, son más de 500 especies de insectos integradas a la dieta, entre chinicuiles, chinches, gusanos de maguey y hormigas escamoleras y mieleras. ¿Pero qué riesgos tiene el creciente interés por comer insectos? ¿Qué presión se está ejerciendo en estos ecosistemas? ¿Cuáles son sus potenciales nutricionales? ¿Qué riesgos plantea su consumo? Actualmente, pues principalmente obtenemos los insectos por recolección. No es como un sistema en el que ya se críen a los insectos, entonces por ese lado es muy sostenible porque cuando tenemos insectos en buen número, significa que el ecosistema está en buen estado. Entonces, igual al recolectar las comunidades, estos insectos, pues ayudan también a mantener el equilibrio ecológico. Ya hablar de reproducir los insectos in situ, como en laboratorios o como granjas de insectos, pues sería un poco más difícil porque hay varios temas que hay que tratar, principalmente pues legislación, que es para ver pues en toda esta cadena que no haya pues que sea saludable para las personas, que no haya enfermedades, además de sí, de todas estas medidas que hay que ver para la producción. Bueno, los insectos son uno de los grupos más diversos en el mundo y en México, pero al mismo tiempo son uno de los menos comprendidos, de los menos estudiados. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto al estado de la conservación de las especies, pues tenemos una legislación y una norma de las especies en riesgo que incluye 2.600 especies actualmente en diferentes categorías de riesgo, y solo 3 son insectos. Entonces, y no es porque no estén en riesgo, es porque no tenemos pues suficiente información, suficiente investigación, y también porque no es sencillo evaluar poblaciones de insectos a nivel de todo el país. Pero sí es un tema muy importante porque al hacerse popular y el consumo de insectos. La entomofagia, término que define el consumo de insectos en la dieta, implica una complejidad mayor, pues atañe a aspectos culturales, sociales y económicos. A ellos se suman los impactos que puede tener la actividad humana en sus ecosistemas, como son el empleo de pesticidas. Muchas veces los insectos, como te mencioné, son reguladores del ecosistema, entonces su presencia es muy importante. Sin embargo, al las plantas que ellos comen estar infectadas con plaguicidas o ser transgénicos, ese alimento va a entrar inmediatamente en el cuerpo de los insectos y entonces se va a bioacumular. Significa que van a estar contaminados de por sí. Y eso pues va a traer
Aparte de muchos temas relacionados, bueno, problemáticas con la reproducción, también a la hora de ser consumidos, pues al igual que, no sé, que los peces o cualquier otro animal, pues va a llegar a nuestro cuerpo de igual manera. Yo casi digo, estamos peor que en la época del DDT, porque en los últimos 10, 15 años empezó una producción muy grande a nivel mundial de herbicidas, de glifosato, herbicidas que se utilizan para quitarle la competencia al maíz, al sorgo, al algodón, y de insecticidas. Y tenemos, por ejemplo, el problema de las abejas, el problema de la mariposa monarca, o sea que millones de insectos y cada vez están disminuyendo y disminuyendo. Entonces, esa es la segunda cara. ¿Qué tan sanos son estos insectos que consumimos cuando están bajo el uso de insecticidas, ¿no? Asociado a los pesticidas se encuentra el cultivo de transgénicos o la presencia de microplásticos, como ha sido el caso en épocas recientes de la contaminación que estos generan en poblaciones de peces. El impacto de los transgénicos es indirecto porque el aumento de herbicidas ha sido resultado del cultivo de transgénicos. Estos transgénicos, organismos genéticamente modificados, son resistentes a estos herbicidas que están produciendo. Entonces, digamos que ahí hay un impacto indirecto. No desconozco cuál es el contenido de plásticos y de otro tipo pues de materiales en los insectos, aunque es muy interesante que algunos de los insectos que se están produciendo, como las larvas de tenebrio, de un escarabajo, estas larvas pueden digerir plástico. Entonces sí, está interesante. Y posiblemente ya se están haciendo estudios para ver cómo los utilizamos, pues precisamente para deshacernos de un montón de basura que creamos constantemente. Esa es una pregunta muy interesante. Al final creo que, como por ejemplo en los peces, pues muchos de estos microplásticos procesados entran en los animales y son minúsculos. Entonces, no lo afirmo, pero tampoco lo dudo de que los insectos en algún momento pudieran ingerir este tipo de microplásticos que son bioacumulables y al final llegar a nosotros de igual manera. ¿Pueden ser también transmisores naturales de enfermedades? De hecho, son muy seguros. Claro que falta muchísima más documentación al respecto, ya como para que sea una industria de la alimentación, pero en comparación incluso son un poco más seguros que las vacas o los cerdos que pueden tener ciertas enfermedades como el H1N1. Los insectos son más seguros en ese aspecto. No obstante, si bien el riesgo de ser transmisores de enfermedades es bajo, el manejo y preparación de algunas especies puede representar un problema. Hay algunos riesgos y uno de ellos me comentaron en el estado de Hidalgo en que algunas personas no distinguen las especies, por ejemplo, de chinches que consumen. Entonces hay una especie que se llama chamois, que es una chinche muy grande y que se prepara para hacer unas salsas muy sabrosas. De hecho es una chinche con unos colores de advertencia, un anaranjado y negro. Entonces para mí, digo, ¿cómo es posible que nos estemos comiendo algo que nos está diciendo que no te lo comas? Pero digamos que tienen un proceso de desflemación, de preparación, que lo hace inocuo para los seres humanos. Probablemente usted no tenía en el horizonte algunas de estas informaciones que a mí en el desarrollo propiamente de este reportaje también me sorprendieron. La posibilidad de usar, de regresar como civilización a los potenciales que tiene este recurso bionatural, pero también cultural. Sin embargo, es bastante complejo, es más allá, Wemansing, de servir todo esto en un plato, porque finalmente estos seres siempre han reptado a través de las décadas y de los siglos hacia nuestros paladares. Hay otros sesgos y también creo que, como bien señala el doctor Galindo, es una oportunidad para reflexionar en torno a este recurso biocultural y también cuestionarnos qué nos estamos llevando a la boca. Realmente estos viscosos y sabrosos
valen menos y saben peor y nos aportan menos que lo que consumimos hedonistamente en las tiendas donde compramos nuestros alimentos. Hay que preguntarnos esto y bueno, Y pues que esta es la búsqueda un que debemos insecto hacer. gourmet, ¿no? Un insecto gourmet, ¿por qué no? O Ujú. incluso ni siquiera verlo en términos de gourmet, sino de potencial cultural que también está en nuestro país. Y esto va, como dices, Víctor, a cosas más profundas. Sin En duda. Suecia hay un museo que se llama el Museo de las Comidas Más Asquerosas. Y lo que encontramos de México son los chapulines. Tú puedes caminar en cualquier parte y entre las personas que no se atreven a comer insectos, seguramente chapulines los han probado. Estamos frente a una construcción cultural y una construcción de pureza también, ¿no? Una construcción de deseo que desde luego está en nuestros platos, está en nuestras mesas y yo creo que hay que cuestionarnos incluso nuestra propia modelación del gusto en el paladar, del gusto entendido, en ese sentido, el del paladar primeramente. Vamos a ver la segunda parte de este reportaje. Según estimaciones, habrá 9.000 millones de seres humanos en el mundo antes del año 2050, cifra que notablemente excede la capacidad de producción de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que alrededor de 26% de terreno es empleado para pastos de ganado y un 33% de las tierras cultivables se destinan a productos para la ganadería. El dilema del modelo de producción alimentaria global es entonces no solo de índole cuantitativo, sino cualitativo, ya que este acelera el impacto del cambio climático. Producir insectos como alimento es muchas veces muchísimo más sostenible que la carne, por ejemplo. Como ejemplo, se producen de 10 a 100 veces menos gases de efecto invernadero al producir la misma cantidad de insectos que de carne. Incluso también se necesita mucho menos tierra, uso de suelo, como tú lo mencionabas, agua, e incluso las proteínas son mucho más eficientes. Por ejemplo, 100 gramos de chapulines nos proveen de 69 gramos de proteína. Sin embargo, 100 gramos de carne de vaca nos proporcionan 29 gramos de proteína. Y claro que la masa proteica de chapulín pues tiene mucho menos calorías, aproximadamente esos 100 gramos van a tener 129 calorías los insectos, y hablamos de que esa misma cantidad de carne tiene entre 105 y 235 kilocalorías, o sea, es enorme, ¿no? Además de que para producir 1 kilogramo de masa de insecto se requieren pues 2 kilogramos de alimento, y en lo contrario para la producción de 1 kilogramo de carne de vaca se necesitan 8 kilogramos de alimento. Entonces ahí puedes ver cómo es inmenso y es mucho más eficiente producir insectos que carne de origen animal, aparte de que pues consumir insectos tiene muchos más beneficios para nuestra salud, no solo en calorías. Pero aquí hay dos vertientes. Una es la recolecta, que yo creo que en México es la principal fuente de insectos, es recolecta en el campo, y la producción ya pues de una manera artificial, en cultivo, que también hay unas iniciativas interesantes en México. Entonces, sí tienen un alto grado nutritivo, sí podrían compararse con o superar el nivel de nitrógeno de proteínas que estamos consumiendo con otros productos. Y la cuestión es decir, bueno, por un lado, si lo vamos a hacer de recolecta hay que tener mucho cuidado, y si lo vamos a hacer de manera comercial, pues vamos a ver qué tanto le gusta a la gente. No obstante, las bondades de un sistema alimentario basado en insectos está lejos de una producción a gran escala y tampoco cuenta con la suficiente investigación. La entomofagia es, en el país y en el mundo, solo una opción potencial para la soberanía alimentaria. A mí me sorprendió saber que ya existen, por ejemplo, en Morelos, en Cuernavaca, iniciativas de producción industrial de insectos, y que se utilizan tanto para alimento de animales, puede ser de pollos o de otros animales,
pero también se están transformando en diferentes formas como galletas o como botanas, sin que uno vea realmente las patitas del insecto, pero sí tienen un alto contenido pues, de proteína. Y es recapitular y tomar todos estos elementos que nos está proporcionando este sistema de producción en particular, que es pues la protección del suelo, de la biodiversidad, de no plaguicidas químicos, este tema también de soberanía alimentaria, de que nuestros productos que consumimos los tengamos de los productores locales, no de las grandes industrias que, como ya hemos visto, pues nos están envenenando con todas esas azúcares, grasas saturadas que traen los alimentos procesados. Amén de las proyecciones que anuncian una crisis en la producción de alimentos en décadas próximas, México ha visto variaciones notables en los hábitos alimenticios, a los que en parte se les ha atribuido el repunte de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Así que la próxima vez que se lleve un alimento a la boca, piense primeramente qué hay detrás de todo esto. Hay no solamente valores nutricionales, eficiencia alimentaria, que es otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, sino también toda una historia y una construcción social del gusto, del modelo de alimentación e incluso de la visión estética de un platillo. Todos hemos visto estos grandes decorados, sin embargo, ¿qué representan culturalmente eso? ¿Cuán cercano de nosotros están esta construcción de gustos, de paladares, de sabores? ¿Qué opciones tenemos en el futuro para la alimentación? ¿Cuán sostenibles van a ser? ¿Realmente se constituye en una opción nutricional el consumo de alimentos? ¿Podemos de alguna manera generar toda esta plataforma para pues, alimentar a esta galopante cantidad de humanos que seremos en pocas décadas? Son preguntas que desde luego quedan abiertas y que apenas intentamos pues esbozar en un tema tan complejo como este. Así es, y bueno, en este reportaje tiene que ver también reflexionar sobre qué es lo que se solía comer en territorios y paisajes donde ahora habitamos, ¿no? Y donde ahora quitamos todo eso para meter vacas. Probablemente parte de la globalización y desde luego de un sistema económico que desde luego tiene intereses económicos, pero también de una erosión cultural, ¿no? Entonces, una construcción del gusto que nos ha negado probablemente la posibilidad de alimentarnos a través de insectos, ¿no? Y una recomendación, todavía Conaculta hace varios años creó la biblioteca de cocina indígena mexicana. Son cerca de 30 volúmenes y en esos volúmenes hay muchos platillos para comer bichitos. Pues seguiremos viendo las opciones alimentarias de los bichitos, véalos de manera diferente, pruébelos de manera diferente y sobre todo reflexionemos, porque es parte también de la cultura. Sí, cuando los vea no los recoja o los mate, mejor colecciónelos. Viscosos pero sabrosos.